Hola, una vez más bienvenido a tu canal Conociendo tu Biblia. Soy Big León. En esta ocasión entramos a la sesión número 15, estudiando el capítulo número 9 del libro de Apocalipsis, el cual hemos estado haciendo versículo por versículo. Hasta esta parte solo se han emitido el sonido del juicio de 4 trompetas que afectaron primeramente la vegetación, luego el mar, luego las aguas dulces, y la trompeta número 4 afectó el cosmos en su tercera parte de sus funciones. El fin de desastre que, como vemos, trae desastre a la naturaleza. Y ahora las siguientes trompetas se dirigen al hombre impío, al hombre que no reconoce o que no quiere reconocer aún, a pesar de todo esto, la misericordia de Jesucristo, ya sea gentil, ya sea judío. Iniciamos con el capítulo 9, versículo 1. Inicia aquí el primer ay. Recuerden que hubo un preámbulo en el capítulo anterior que decía que faltaban tres expresiones de dolor o de pena por lo que viene. Y aquí iniciamos con el primer ay. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del abismo. El quinto ángel toca la trompeta y Juan ve caer una estrella con la llave del abismo. Me atrevo a decir que esta estrella es un ángel, recordando que algunos ángeles se les menciona como estrella, y debemos recordar también que a Satanás, antes de su caída, fue llamado lucero o estrella, según usted puede constatar en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12. Y también la concordancia Strong, en la palabra 1966 en hebreo, nos dice que la palabra es Heidei, es decir, un ser brillante. Indica entonces que este ser brillante, o este lucero, o este ángel luminoso, cae a la tierra. Ahora, no veamos tan solo un ángel que cae, sino más bien un ángel de los que se opusieron a Dios, que siendo parte que porta más bien la llave del abismo y que cumple las órdenes de Dios de manera rápida. El versículo 11 que vamos a estudiar aquí mismo nos da la respuesta. Bueno, al final de cuentas, los ángeles, independientemente de su estatus y jerarquía, es decir, ángeles al servicio de Dios, en la presencia de Dios, o ángeles malignos, independientemente de su posición, hasta este momento están a las órdenes de Dios. Por eso es de que este ángel o esta estrella cae del cielo a la tierra, a quien se le da la llave del abismo. Recordemos que aún Satanás tiene el acceso a la presencia de Dios, como lo muestra el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, y capítulo 2, versículo 1, cuando le dice: ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Ese diálogo que se le hace, o la pregunta que se le hace a Satanás, quiere decir o nos indica de que Satanás aún tiene acceso al trono de Dios para acusarnos. Por eso es el acusador de los hermanos, como lo dice Apocalipsis 12:10. Entonces, cualquiera que fuera este ángel, este ser solo está para obedecer al Creador. Un ángel rebelde, en este caso, que porta las llaves del abismo, que le fueron otorgadas, recordemos lo que dice el texto, que se le dieron las llaves del abismo. ¿Por qué? Porque Satanás aún tiene acceso a la presencia de Dios. Más adelante él es echado al lago de fuego y azufre, junto con la bestia y el falso profeta, que esto lo iremos estudiando conforme avanzamos en el estudio de este libro. Bien, entramos al versículo 2.
este ángel abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo de este pozo. Bien, cuando este ángel o estrella aquí mencionado abre el pozo del abismo, emana humo, brota un humo denso, tan oscuro o tan denso que oscurece el sol y torna el aire pesado, la atmósfera pesada, como cuando un volcán emite grandes cantidades de humo y de ceniza. Y del humo, versículo 3, salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Bien, a medida que sale este humo denso del abismo, también salen langostas que son lanzadas a la faz de la tierra con el propósito definido de afectar por medio de estos insectos provistos de un gran poder como el escorpión a los seres humanos no arrepentidos. Si usted nota, no son insectos comunes. Son insectos poderosos que los vamos a ver más adelante, los vamos a detallar, muy diferentes a los que comúnmente conocemos y a los mencionados incluso en la plaga de las langostas que citada en Éxodo capítulo 10, versículo 2 en adelante. Ahora, es importante traer a memoria el texto de Marcos 5 del 1 al 15, donde nos habla este texto de Marcos del endemoniado gadareno. Tal vez usted lo recuerde, y si no, en su Biblia le invito a que lo busque. Entonces, usted recordará que cuando se le pregunta, el Señor Jesús le pregunta a este demonio, ¿cómo te llamas? Este demonio contesta, me llamo Legión, es decir, somos muchos. En ese texto, esa legión le dice, permítenos irnos a ese hato de cerdos. Lo que sucede, entonces, este hato de cerdos poseídos por los demonios corren y van a un despeñadero. Bien. Entonces, en la liberación de este joven, se posicionaron los demonios de los cerdos, los cuales ya poseídos, como lo dije, se arrojan en el desfiladero. Entonces, es muy probable que estas langostas sean bichos poseídos por demonios. Un acto permitido por Dios para un propósito definido. Existen también la postura de algunos comentaristas que probablemente estos bichos sean, o estos insectos sean una mutación genética, obviamente manipulada por el hombre, y como consecuencia de esto afectan al ser humano. Sin embargo, me quedo más con lo que me dice la Escritura, que pudieran ser animales poseídos. Bien, el versículo 4 nos dice, y se les mandó, es decir, a estas saltamontes, chapulines o langostas, como usted le quiera llamar, se les mandó que no dañasen a la hierba verde, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Normalmente estos bichos o estos insectos lo que hace es comer, es devorar todo lo que sea verde de una manera, y discúlpeme el pleonasmo, de una manera voraz. El libro de Joel nos habla de esto en el capítulo 1. Y de esto hay mucha evidencia histórica e incluso científica. Sin embargo, a estos insectos les fue dada la orden, una orden específica, que no dañasen la hierba, ni cosa verde, ni árbol, únicamente a los hombres que no se han arrepentido, es decir, los que no llevan el sello de Dios, los que no tienen el seguimiento de Dios. Y aunque no especifica cuál es la marca,
de esta marca divina, recordemos Filipenses 1:13 nos dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Entonces cualquier persona que ha entregado su vida a Jesucristo es visto por Dios como parte de una o como su propiedad, y por eso los protege. Por eso de aquí solamente daña a los hombres que no tienen el sello del Espíritu Santo en sus frentes, un sello que solamente reconoce Dios. Si usted nota, también es un rango limitado de esa orden que Dios le da a estos insectos. Para irnos entendiendo o darme a entender, en Weta, Nueva Zelanda, existe una variedad de saltamontes o langostas, como le quiere llamar, que mide aproximadamente 4 pulgadas, es decir, 10 centímetros. Ahora imagine usted un bicho de ese tamaño, pero poseído y guiado por Satanás. Aquí le dejo unas evidencias actuales de lo que va de este año, de cómo se han encontrado recientemente estas langostas, estos saltamontes de tamaño gigante. Vea usted la mano de las personas, como los tienen en la palma, otros incluso como lo están alimentando con una zanahoria, para que usted vea lo tamaño o el gran tamaño de estos insectos. Ahora imagínese usted estos insectos, pero poseídos. Versículo 5. A estos insectos o parecidos que acabamos de ver, les fue dado no que los matasen a los hombres, sino que los atormentasen por 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. A estos chapulines anormales, chapulines así le decimos en México, les es dada la orden limitada, es una orden precisa de no matar, sino solamente atormentar por 5 meses a los hombres. Ahora, con respecto al tormento como el escorpión, nos habla de una picadura dolorosa en extremo. En algunos casos, las personas logran sobrevivir a la picadura del escorpión o alacrán, pero aquí no les es permitido matar al hombre, es decir, que incluso su neurotoxina está limitada únicamente para dañar por 5 meses con molestias severas a las personas. Y aquí cabe la pregunta: ¿por qué 5 meses? Bien, es el tiempo promedio de vida de un saltamontes que normalmente pululan entre los meses de mayo y septiembre, es decir, 5 meses. Y aclaro, no estoy dando fechas. Únicamente estoy tomando las evidencias científicas de cuándo se reproducen y proliferan estos insectos, que es entre mayo y septiembre. Y aquí viene lo interesante. Dice la Escritura que únicamente va a ser para dañar por 5 meses a los hombres que no tienen el sello de Dios. ¿Cuáles son los síntomas de esta picadura? Es un dolor intenso en el lugar afectado. Algunas personas que personalmente he conocido dicen que tienen la sensación de que ha sido inoculado fuego en la parte donde fue dañado por este insecto. Hay hinchazón, hay adormecimiento y hormigueo en la parte afectada. Hay contracciones musculares, algunos le dicen que son calambres tremendos, temperaturas altas y dificultad para respirar. Recordemos que es una neurotoxina. Estas personas que han sido picadas por el alacrán tienen náuseas, vómitos, hipertensión, arritmia, y en algunos casos, hablando de los alacranes, hay un shock anafiláctico que pues
generalmente los conduce a la muerte, mas no es aquí el caso. Recordemos que aquí es únicamente atormentar por 5 meses a las personas que no tienen el sello de Dios. Esto es tan solo por citar algunos textos. Ahora, perdón, algunos síntomas. Ahora, imagine uno o varios de estos síntomas por 5 meses. Gracias a la picadura de este colosal insecto. Versículo 6. Y en aquellos días, está hablando del tiempo futuro, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. En aquellos días se refiere al tiempo de la tribulación y específicamente de esos 5 meses donde los hombres heridos por esta rara especie de langosta buscarán la muerte, ansiarán morir. Esta escena de gente doliente, de gente que sufre por las consecuencias que ya citamos anteriormente, causadas por la picadura de este insecto, pero será tanto el dolor que quieren morir. Pero la gente no encontrará la muerte. Y esto podría ser porque la ciencia estará tan avanzada, como nos lo dice Daniel 12:4, que la medicina paliará los síntomas de tal picadura, de tal forma que no será posible morir. Bien, el tormento de esta picadura será tan severo, pero que Dios no les permite morir. Sin embargo, Dios se vale aún de estos métodos, buscando que el hombre vuelva su rostro hacia Dios en arrepentimiento. ¿Lo podemos considerar como un método divino en la pregunta? Personalmente creo que sí. Bien, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro y sus caras eran como caras humanas. Esto me habla que eran que tendrán un tamaño, hace un momento lo dije, que aproximadamente 10 centímetros. En comparación, no estoy diciendo que van a ser de este tamaño, estoy tomando estas medidas comparativas para que usted tenga una idea de que lo que podría ser. Bien, tendrán un tamaño y carácter intimidante, imponente, punitivo. Luego dice que en sus cabezas tenían como coronas de oro, símbolo de poder y éxito en el ataque. Y luego dice que sus caras eran como caras humanas. Nos habla de que estos bichos tendrán inteligencia en sus ataques. Luego dice, tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Con respecto al cabello de mujer o apariencia de mujer, habla de una apariencia bella, de una apariencia atractiva, de una apariencia incluso amable y seductora. Pero sus dientes eran como de leones. Esto denota voracidad y agresividad. El versículo 9 nos dice que tenían corazas como de hierro. Y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Con respecto a las corazas de hierro, nos habla que tendrá una cubierta dura, lo cual me indica que todo intento por destruirlos será en vano. Permíteme usar la palabra que estos bichos estarán blindados de alguna manera. Y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Esto me indica de que sus alas emiten un sonido intimidante, pero que también habla de un ataque en conjunto, por lo cual será imposible defenderse. Luego me dice el versículo 10 que tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Tal vez usted ha visto los alacranes o escorpiones cómo tienen la cola y al extremo precisamente de la cola trae un aguijón que es por donde inocula el veneno.
Bien, aquí dice que también entonces tenían aguijones y en sus colas, es decir, en la punta del aguijón, tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Entonces, el único propósito de estos insectos poseídos es dañar al hombre por 5 meses. Estos 4 versículos son bastante gráficos acerca de la apariencia aterradora de estos saltamontes o chapulines o langostas, como usted le quiera llamar. Pero por favor no pierda de vista a estos insectos gigantes de Nueva Zelanda. Para dar un ejemplo nada más, no estoy diciendo que ese sea el tamaño, es una imagen meramente descriptivas, lo cual podría ser. Pero ahora analicemos a detalle estos 4 versículos, que aunque ya los acabamos de ver, hice un resumen, y en relación a estos insectos que por su aspecto y cantidad numérica parecen langostas literalmente equipadas para la guerra. Por eso dice semejantes a caballos preparados para la guerra, quienes tendrán ese carácter intimidante, como hace un momento lo dije, imponente y punitivo, es decir, para castigar. Tenemos el detalle, otra vez el resumen. Sus caras eran como caras humanas, inteligencia para infligir daño. El cabello como de mujer, habla de una apariencia amigable, hablan de belleza. Sus dientes como de león denotan voracidad. Sus corazas como corazas de hierro, es decir, traen un blindaje, por tanto el intento del hombre por destruirlos va a ser en vano. El ruido de sus alas era como de muchos carros, es decir, un ruido atemorizante, en lo cual incluso va a ser difícil defenderse. Y la única intención de estos bichos es afectar por 5 meses a los hombres. Difícilmente podemos imaginar otro insecto diabólico y dañino. Difícilmente. Versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Las langostas normales, por así decirlo, las que usted y yo conocemos, no tienen jefe. Estas sí, estas tienen al ángel del abismo, es decir, un ser demoníaco de alto rango. Y este ser demoníaco de alto rango tiene un nombre escrito en hebreo y escrito en griego, y su significado es el mismo: destructor. Y aquí la pregunta: ¿por qué el apóstol Juan utiliza el hebreo y el griego para nombrar a este nefasto o este terrible personaje? Porque el castigo será para el hebreo y para los gentiles rebeldes, para los que no tienen el sello de Dios, independientemente si es el pueblo físico, el pueblo de Israel, de Dios, o es gentil. Versículo 12. El primer ay pasó, es decir, el de las langostas. Ahora vienen 2 ayes después de esto. Es decir, faltan 2 ayes, 2 momentos terríficos. Este versículo, en pocas palabras, podríamos citarlo de la manera muy popular o muy cotidiana. Ya pasó aquello feo. Espérense, porque aún falta lo peor. Es lo que nos quiere decir este texto. Viene una mayor devastación y será tan terrible que solo se puede describir con ese ¡ay! Y como referencia de lo catastrófico, la Tierra acaba de experimentar la invasión de estas descomunales langostas y los efectos de su picadura de estos insectos. Pero el hombre, al parecer, aún no entiende que debe de arrepentirse. El sexto ángel tocó la trompeta
Y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. El sexto ángel, este sexto ángel, toca la trompeta correspondiente, es decir, la sexta trompeta, y Juan escucha una voz que sale de los cuatro cuernos del altar de oro. Probablemente sea del altar de oro del sacrificio, probablemente sea de donde está el trono de Dios. No lo define bien aquí, sin embargo es la voz de Dios la que da la orden a este ángel que recibe la orden y de donde surge el juicio de la sexta trompeta. ¿Cuál es el juicio de la sexta trompeta? Le dicen al sexto ángel que tenía la trompeta, le dice, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Versículo 15. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Este texto a mí me impacta. Me impacta porque Dios, todo esto que está sucediendo, Él ya lo tenía. O Él ya lo sabía, porque nos está diciendo este texto del versículo 15, que estos cuatro ángeles que van a ser desatados, ángeles más bien, son demonios que están atados en esa zona, que están preparados para la hora, para el día, para el mes y para el año que Dios ya tiene destinado para emitir su juicio sobre la tercera parte de los hombres. Estos cuatro seres angelicales demoníacos están atados junto al río Éufrates y sabemos que son demonios. Pero aquí lo interesante, ¿por qué el río Éufrates? Este río tiene su gran importancia porque si usted ve su Biblia desde el Génesis capítulo 2 se menciona el río Éufrates junto con otros tres ríos más. Entonces, este río tiene su importancia porque fue allí, en esa zona, donde Satanás tentó a Eva. Fue allí donde el hombre le entregó el dominio de la tierra a Satanás. Fue allí donde el hombre quiso llegar a Dios por medio de por sus propios medios. Recuerde usted el libro de Génesis capítulo 11, aquel texto donde el hombre crea la torre de Babel. Fue allí donde el hombre, donde Dios le puso límites a la tierra, el límite de la tierra prometida. Y si usted observa el libro de Génesis, es precisamente en ese lugar donde el hombre ha altercado con Dios. Ahora estos ángeles tienen la encomienda de enjuiciar a la tercera parte de la humanidad. Estos ángeles malvados, ahora desatados, tienen la encomienda de traer el castigo de Dios sobre millones de seres, los que ya habían muerto antes, aparte, ahora lo que queda una tercera parte, una masacre que traerá grandes trastornos a la humanidad. Piensa en esto, por favor. ¿Qué logística se necesita o se requiere para identificar, sepultar o cremar a tan grande cantidad de cadáveres? ¿Y qué decir de los desaparecidos como consecuencia de aquella maldad? Versículo 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Y me gusta esto que dice el apóstol Juan. Yo oí su número. Antiguamente, escuchar este número de soldados o de elementos militares era imposible imaginar. Actualmente es posible. Y no tan solo un ejército. Se pueden hacer varios ejércitos de 200
millones, considerando tan solo que China tiene aproximadamente y actualmente 1.400 millones de habitantes. La India tiene una cantidad parecida. Los países musulmanes tienen aproximadamente una cantidad también parecida. Es decir, tan solo en estos tres países o en estos tres grupos étnicos que le he mencionado, entre esos tres forman aproximadamente el 39% de la población mundial. Entonces, no es difícil formar un ejército de tal tamaño. Pero ahora imagínese a dicho ejército guiado por 4 demonios. 9:17. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Las corazas de estos caballos, tales corazas simbolizan que son indestructibles, es decir, traen un blindaje tremendo, donde el hombre no tendrá la capacidad para detenerlos. Los caballos nos hablan de la agilidad con que se van a mover o que se va a mover este ejército. Las cabezas, como de león, denotan la fiereza o lo fiero que van a ser estos soldados. Nos hablan que van a ser devoradores crueles, y también dice que de su boca salían 3 elementos que usted ya conoce: fuego, humo y azufre. Entonces, como podemos ver, este ejército es capitaneado por 4 ángeles malos o 4 demonios que avanzan contra la tierra y sus habitantes y contra Israel de la manera por demás violenta, de forma feroz, que solo Dios puede detener esta embestida. Versículo 18. Por estas 3 plagas, las que acabamos de ver, fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Esta descripción de estos elementos me hace pensar, y que estos elementos que se mencionan como plagas me hacen pensar en sus componentes, que son de orden balístico, es decir, explosivos que salen por la boca y también por su parte posterior de estos caballos o de estos transportes militares. También con respecto a la plaga de la langosta, se habla de un ejército sumamente equipado. El propósito dado a estos insectos sabemos que no fue matar, hablando de los bichos, pero ahora viene este ejército con la intención de matar a toda la gente que se le ponga en el camino. Por eso es que al abrir la sexta trompeta, el maligno regresa ahora anhelante de muerte. Y esta forma de hacerlo con un equipado ejército cuya consigna es matar, matar y matar. Recordemos que con las langostas fue únicamente causar dolor. La quinta trompeta, esta trompeta es otra vez matar, matar y matar. Y aquí hay algo interesante. Es importante señalar que el río Éufrates nace en Turquía, pasa por Siria e Irak
y se junta ya casi al final con el río Tigris y desembocan en el Golfo Pérsico. Pero este río se encuentra también muy cerca de la parte norte de Israel. Este río Éufrates actualmente está en proceso de secado mediante varias presas, mediante varios embalses de gran tamaño, que será por donde pase el ejército de los 200 millones hacia Jerusalén. Es decir, la profecía se encuentra en un avanzado proceso. Dios está trabajando a su tiempo para el final. Y ahí tenemos un mapa donde está donde nace el río Tigris. Nace desde aquí, viene, aquí se junta con, el río Éufrates, todo este río Éufrates en la zona de Turquía, viene, casi son 3.000, 2.800 kilómetros. Aquí viene el Tigris, aquí se junta y aquí está el Golfo Pérsico. Entonces, este río, si usted actualmente lo revisa o revisa las fotografías de satélite, se dará cuenta que se encuentra en un avanzado proceso de secado. Impresionante. Y sobre todo que hace más de 2.500 años se emitió esta profecía por el libro de Ezequiel y por, en este caso, 2.000 años por Juan. Versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, es decir, los sobrevivientes, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Es triste ver cómo concluye este capítulo 9 de una manera de resumen de lo que el hombre se ha negado a reconocer, que es la misericordia de Dios, la oportunidad de cambiar y de entregarse al Señor Jesucristo, reconocerle como su Salvador, porque a pesar de tales castigos tan terribles que ya hemos descubierto, el hombre sigue con sus prácticas pecaminosas. No se arrepienten de sus malas obras. Ve lo que dice ese texto. No se arrepienten de sus malas obras, o sea, las cosas que ellos hacen, las barbaridades que hacen. Tampoco buscan depender de ellas. Literalmente dice que adoran a Satanás. Es decir, no dejaron de adorar a los demonios. Se inclinan ante las imágenes e ídolos de diferente material, las cuales están ciegos, sordos y mudos, y no andan, como lo dice el Salmo 115. Impunemente quitan la vida al prójimo. Tienen una conducta sexual depravada, promiscua, y no cesan de robar. A pesar de sus prácticas pecaminosas, el hombre de ese tiempo se niega a reconocer la misericordia de Dios. Y el hombre actualmente sigue en esas prácticas, buscando la propia gloria por sus propias obras, inclinándose hoy como nunca, lo vemos, inclinándose ante imágenes e ídolos de diversos materiales, y hoy actualmente impunemente pueden quitar la vida al prójimo y siguen con esa conducta depravada. Las noticias dan cuenta de ello. Si esto que estamos viviendo actualmente incluso lo estamos padeciendo, en ese tiempo será peor. Afortunadamente, por la misericordia de Dios,
Los que hemos depositado nuestra fe y confianza en Jesucristo como su Salvador, los que formamos parte de su iglesia preciosa, no lo presenciaremos. Aquí les dejo las preguntas de repaso de este capítulo. Ahí las tiene usted. Por favor, sea honesto con usted mismo y con Dios y empiece a contestar, claro, utilizando su Biblia, a contestar las preguntas que aquí se le mencionan. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando se toca la quinta trompeta? ¿Qué sucede cuando se abre el abismo? ¿Qué se le ordena a las langostas? Hasta el último, ¿quién dirige a estos seres infernales? ¿Cuáles son las 3 plagas por las que morirá la tercera parte? Por favor, haga este ejercicio, le van a ayudar a entender este libro, este texto, sobre todo este capítulo. Y una vez más, gracias por su atención. Recordándoles a usted, mi estimado videoescucha, apóyenos, denos un like, suscríbase a este canal, comparta este material que afortunadamente no tiene derecho o copyright o como le llamen. Puede usted compartirlo con toda confianza. Instrúyase usted primero e instruya a muchos otros. Recuerde que la palabra tiene que llenar la tierra. Como dice el profeta, que la tierra sea llena de su gloria. Muchas gracias y que Dios le bendiga.